Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a dar, como siempre, 5 minutillos y ahora empezamos, ¿vale? Vale, pues nada, aunque estemos solo dos, os diría que vamos comentando, ¿vale? Vamos comenzando porque yo entiendo que también es un poco más la hora para los compis de lata, no para los que puedan estar trabajando, ¿vale? Entonces, como dijimos el otro día, hoy vamos a ver mm, la resolución del ejercicio que vimos el otro día, de cómo se flujean, como para poder ver la exposición, tanto a margen como a valor presente de los diferentes productos que puede haber en balance de una entidad, ¿vale? Y sobre todo su dependencia con los tipos. Y a partir de ahí vamos a intentar explicar, ¿vale? Si nos da tiempo, que entiendo que sí, cómo funcionan diferentes tipos de productos derivados, para los que no los conozcáis, y que podáis ir entendiendo lo que vamos a ver luego a continuación en los próximos temas, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿veis mi pantalla? Juraría que sí, pero por confirmar. Vale. Entonces, como veis, que creo que los dos estuvisteis el otro día en la clase, estamos viendo aquí lo que se ha enunciado, ¿no? Al final, dos operaciones de activo, dos operaciones de pasivo y una operación de activo es fija, otra variable y en el pasivo lo mismo. Entonces, lo que dijimos, lo fundamental es primero sacar, como os acordáis en base a lo que veíamos de las coberturas el otro día. Primero hacer una medición en mi escenario central, luego calcular escenarios y luego ya vemos el impacto en cada uno. Entonces, como vemos aquí, yo en mi escenario base vamos a tener aquí lo que serían todo el capital, ¿vale? Todos los flujos y vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Entonces, en la primera operación que ya vimos el otro día, en el que decíamos,
que nuestra operación era tipo fijo y de amortización bullet, lo que vemos es que todos los se van cobrando un interés fijo, ¿vale? Todos los periodos, que en este caso pagábamos trimestralmente, hasta el último periodo en el que se realizaba también la amortización. ¿Qué es lo que nos pasa? Que como veis tenemos un tipo del 12%, pero realmente el tipo a aplicar no es el 12%, porque el 12% suele ser anual. Si lo que hacemos es 12 entre 4, pues los periodos que pagamos al año, y esto luego es lo que multiplicamos por intereses, ¿vale? Por el capital para sacar los intereses. Sí que si quisiéramos sacar luego lo que sería el valor presente, ¿vale? Pues sería el, la suma de mis flujos de amortización más interés, que en este caso es la cuota, ¿vale? Que es la suma de ambos. ¿Y cómo lo hago? Pues haría esta entre uno más el valor de la tasa, ¿vale? Elevado a la fracción de año, lo que vimos el otro día. Y así podría hacer lo mismo para los otros escenarios donde soqueamos más 2,50 y menos 2,50. En este caso, lo que es el flujo como tal, de intereses, no se nos va a mover, ¿vale? No se nos va a mover porque es un producto fijo, pero sin embargo, lo que es el descuento para hallar el valor presente del flujo, sí, ¿vale? Como veis aquí al final, lo que estaríamos haciendo es sumarle los 2,50, ¿vale? Perdonad. Si nos vamos a la operación 2, que es una tasa variable de activo para amortización alemana, ¿qué es lo que decíamos que era constante? La amortización, ¿no? Al final aquí sabemos que tenemos 3 años, pagamos cada 3 meses, pues al final lo que vamos a tener que calcular es 1.500 entre 12 para saber lo que amortizamos. ¿Y los intereses cómo se van a calcular? Pues sobre el nominal vivo al principio del periodo por la tasa correspondiente. En este caso, como es una tasa variable que reprecia, ¿vale? Vamos a tener que hallar el tipo del interés en cada momento temporal, ¿vale? Con la estructura temporal de tipos. ¿Cómo se calcula? Pues la tasa de referencia, al final lo que vamos a tener que calcular es la tasa forward, ¿vale? El valor del tipo de interés a un plazo en una fecha determinada. Aquí es importante que me digáis, porfa, si entendéis la diferencia entre tipos spot, de tipos de interés, y tipos forward, ¿vale? No sé si lo habéis oído hablar alguna vez, que también es muy importante. Decidme, por fin. Vale, Pablo, no. ¿Y tú, Cristina? Mm, tampoco exactamente, ¿vale, Cristina? Las spot son las tasas a día de hoy. Es decir, si yo si ahora mismo el Euribor está al 3% a 3 meses, lo que quiere decir es que el tipo spot a 3 meses es el 3%, es decir, es el tipo de interés a día de hoy, ¿vale? Y el tipo forward sería lo que valdría mi Euribor a 3 meses dentro de 3 meses, ¿vale? Serían los tipos futuros. Es decir, si nos imaginamos una matriz, como esto vamos a ver, ¿vale? De estructura temporal de tipos. Por ejemplo, así, ¿vale? Y esto es el 3%, esto el 3,5%. Por ejemplo, ¿vale? Nuestro tipo spot sería esto de aquí, ¿vale? Y todo lo que esté aquí, que será T1, T2, T3, T4, T5. Uy, perdón. Y así sucesivamente, ¿vale? Todos estos valores, que realmente lo que voy a estar diciendo es pues, el tipo al que yo voy a prestar dentro de aquí
meses o dentro de X tiempo, esto serían los tipos forward, ¿vale? Es decir, los tipos forward es el valor a X periodo dentro de X tiempo, ¿vale? Y el tipo spot sería esto, que sería el valor de los tipos a un mes a día de hoy, a 3 meses a día de hoy, etcétera. Es decir, el tipo spot sería un vector, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y los tipos forward sería una matriz, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Vale, genial. Uy, perdonad que se me ha cogerindado esto. Ahora. Vale, entendido entonces, ¿no? Al final lo que estamos haciendo, uy, para cada una curva forward, al final de que va a estar compuesta de muchas curvas spot en diferentes momentos temporales, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice la estructura temporal de tipos? Que luego cuando pase el ejemplo podéis ver que de una curva spot yo puedo calcular mi curva forward, ¿vale? Es decir, saber cuánto va a ser el valor de mi tipo un mes dentro de un mes, lo puedo calcular a partir de mis valores de un mes y de tres a día de hoy, ¿vale? Entonces, para estos productos variables, para saber el tipo de interés, lo primero que tengo que hacer es calcular mi tipo forward y luego, una vez que reprecia, sumarle el spread. El spread sabéis lo que es, ¿no? El spread al final es, yo voy a poner una hipoteca y me dan Euribor variable en la entidad bancaria, ¿no? Y me dicen, vas a pagar Euribor más 3%. Pues sería ese 3% extra, ¿vale? La parte del spread clara. Vale. Pues entonces, en este caso, para mis flujos, como veis aquí, mi cuota, pues me va a ir pagando los intereses y la amortización. Y en el caso de los flujos, en este caso es más difícil porque realmente mis flujos variables van a cambiar los intereses. Entonces lo voy a hacer luego en esta otra pestaña, ¿vale? Que luego lo veré. De hecho, esto lo voy a ocultar para no liar. Hasta aquí, claro, ¿no? Las dos operaciones de activo, tanto la fija como la variable, la alemán y la bullet. Y ahora nos vamos a ir al pasivo. Por un lado voy a tener una operación francesa tipo, si no me equivoco, fijo. Entonces, como es el tipo fijo, vuelvo a hacer la misma operación que antes. ¿Qué es lo que pasa? Que como es francesa, tendré que realizar la fórmula de la cuota, que de hecho Excel con un solver o demás te lo puede calcular, incluso tal. Y esta es mi cuota constante, ¿vale? Vale, sí, me estaba liando, perdona. ¿Cuál es la diferencia? Que en este tipo de productos, yo para calcular la amortización, lo primero que hago es calculo la cuota, luego los intereses y por último la amortización, pues por definición tiene que ser la diferencia, ¿vale? Hasta aquí entiendo que todo claro, no tiene más, ¿vale? Y si me voy a la operación irregular, esta es más sencilla de todo. Amortizo cuando me dicen, ¿vale? Estos suelen ser productos más mayoristas, no tan estandarizados, en el que el cliente, al ser un volumen muy grande, puede decidir cuándo amortizar, ¿vale? Y aquí para el cálculo del tipo, pues realizamos lo mismo. Una vez que reprecia, le sumamos el spread y nada, tenemos nuestra cuota y nuestro capital pendiente, ¿vale? Para el escenario de subidas y bajadas de tipos, pues para los productos fijos, lo que es el cálculo del- de los tipos de interés no cambiará, me cambiará el valor en el que yo descuento, ¿vale? Y si nos vamos al final, que es lo que queremos ver, yo voy a tener un margen en un escenario base, que al final va a ser la suma del margen de activo menos la suma del margen del pasivo, ¿vale? Y un valor económico que va a ser lo mismo, la del activo menos la del pasivo. ¿Y qué es lo que voy a ver? Que ante subidas tendré una sensibilidad a margen y a valor y otra a margen y a valor. ¿Ok? Aquí tenemos la sensibilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que lo que se tiende a hacer con los derivados? Que es por eso quería ver esta introducción. Intentar cubrir estas posibles sensibilidades o impactos, ¿vale?
de hecho, por ser puristas, estos, que son los negativos, ya sea o bien en margen o en valor, depende del enfoque que queramos ver, tendemos a cubrirnos aquí para evitar tener pérdidas mayores de las que podríamos tener o para evitar tener pérdidas. Entonces, ahora vamos hasta aquí claro todo, ¿no? Los cuatro tipos de productos, amortizaciones principales y el impacto que tienen los tipos, tanto por valor como por margen en ellos, ¿no? Ok, si tenéis alguna duda, para adelante, ¿vale? Por fin. Y lo vemos en detalle. Vale, entonces, ahora visto esto, imaginémonos que somos una entidad bancaria y nos queremos cubrir, ¿vale? Entonces, aquí decidme por fin tipos de derivados que conocéis. Si no conocéis, no pasa nada. De cara a hacer coberturas de tipos, de crédito, de lo que sea, ¿vale? Decidme tipos de derivados que conocéis, por fin. ¿Vale? ¿Y qué más? Vale, y dentro de estos derivados, ¿cuáles conocéis? Productos en concreto, por fin. Futuros, opciones, eso es. Muy bien. ¿Vale? Pues mi idea hoy, antes de empezar los temas en detalle de futuros, opciones y restos de derivados, es verlos en detalle aquí en clase, ¿vale? Es decir, que podamos ver cómo funcionan para que podáis ir entendiéndolos, ¿vale? En este caso, vamos a empezar por un futuro, ¿vale? ¿Alguno me sabéis decir las características de los futuros? Si tuvierais que decir una característica principal de los futuros, ¿cuál sería? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Algo más? Aparte de que funcionan mercados organizados, aparte de que se venden allí, ¿cómo funcionan, por ejemplo? Vale, ¿y esta variable cuál es? Vale, eso es. Esto se suele llamar, eh, esa variable, ese Euribor, ¿cómo se suele llamar? A ver si os suena o no. No, aquí lo que lo llamamos en los instrumentos derivados es el activo subyacente, ¿vale? Que el activo subyacente, al final un derivado, ¿en qué consiste? Un futuro. Lo que hace es
estás comprando, vendiendo un producto cuyo precio y su valor depende de otro, que es el activo subyacente. Por eso se llama derivado, ¿vale? Porque su precio se deriva de esa variable que llamáis, como puede ser el Euribor, que sería el activo subyacente, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que si un futuro puede ser sobre tipo de interés, sobre un pago, sobre el precio de una materia prima. En este caso, por ejemplo, vamos a asumir del precio de una materia prima, ¿vale? Entonces, habrá alguien que compre el futuro y alguien que lo venda, ¿no? Es decir, una persona y otra llegarán a un acuerdo en el que cerrarán que uno va a comprar al otro a un precio determinado, en una fecha determinada, un activo subyacente. Es decir, en este caso, me voy a comprar 10 millones de kilos de trigo a 1 euro el kilo, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Imaginemos que el precio en cero son 10.000, ¿vale? Aquí, es decir, precio del kilo de trigo, ¿no? Y en el futuro decimos que dentro de un año el precio del kilo del trigo lo voy a comprar a 12.000, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, si imaginamos que la evolución del precio es así, ¿vale? Habrá dentro del contrato que se ha cerrado, habrá alguien que sea el comprador y alguien que sea el vendedor. Es decir, imagina que el comprador en el primer mes, ¿cuánto valdría para él o cuánto perdería por kilo de trigo? Pues menos 1.900, ¿no? Porque estaría obligado a pagar 12.000 por kilo cuando realmente vale 10.100 y así sucesivamente, ¿vale? No sé si lo estáis entendiendo. Decidme, por fin. Entonces, este margen que veis aquí, realmente en un futuro, como lo que se cierra es un valor determinado a una precio a un precio determinado en una fecha determinada, esto que hay entre medias, que es para que veáis viendo cómo sería la evolución, ¿vale? De uno y otro a partir de cuándo empiezan a ganar y cuándo a perder, realmente el margen es este. El que compre al final habrá ganado 1.000 euros por precio de kilo, ¿no? Porque subyacente está en 13.000 y él ha cerrado el futuro en 12.000 hace un año porque tuvo buen ojo y vio que iba a subir mucho el precio. Y el vendedor va a perder. De hecho, se puede ver una gráfica tal que así, ¿no? ¿Entendido? Pablo, Cristina, decidme por fin. Vale. Lo mismo podría ser sobre los tipos de interés, ¿vale? Pero en vez de en euros por kilo, en el porcentaje del Euribor a 3 meses, ¿vale? Pues pasamos a las opciones, ¿vale? ¿Alguno me sabéis decir la diferencia entre las opciones y los futuros? Decidme por fin lo que sepáis de las opciones y su diferencia con los futuros. ¿Vale? Pablo, ¿me recuerdas por fin, también por adaptar el discurso, el perfil que tenías tú o qué experiencia tenías y demás? Por empezar siendo desde más atrás.
Vale, vale, ok, pero bueno, dentro de lo que cabe, me refiero que no eres ingeniero ni matemático, que aunque no hayas profundizado, sí que te suenan los conceptos que te digo un poco de activo subyacente y demás, ¿no? Que según te voy contando, sí que te suena. Vale, genial, vale. Pues entonces, por el lado de las opciones, la diferencia entre las opciones y los futuros es que el futuro es un contrato, pero que en vez de hacerlo a día de hoy, se hace a futuro. Entonces, ambos tienen la obligación de cumplir, ¿vale? De comprar y de vender. Una opción, hay dos partes, el comprador y el vendedor, ¿vale? El comprador lo que compra a cambio de una prima, por eso tiene derecho, es a una fecha determinada decidir si ejerce o no la opción. Es decir, si a una fecha determinada ejerce la opción o no, que en el futuro estabas obligado a comprar al tipo X. Mientras que el vendedor, como recibe una prima y recibe dinero, está obligado a una fecha a vender a un tipo X, ¿vale? Entonces, aquí veis una tablita en el que hablamos de comprador y de vendedor, ¿vale? Y de obligación y de derecho, de quién compra y quién vende, quién tiene obligación y quién el derecho. Entonces, ¿sabéis la diferencia entre una opción de call y una opción de put? Si es que no, decidme, y lo explico. Vale. Una opción de call es una opción de compra, ¿vale? Y una opción put es una opción de venta, ¿vale, Pablo? Es decir, una opción call es, yo creo que el precio del trigo va a subir, yo soy una panadería que tengo que comprar mucho trigo, por ejemplo, y digo, voy a hacer una opción de compra con mi proveedor en el que yo tengo una opción de compra en el que yo le pago 5 al proveedor y me aseguro que dentro de un año voy a pagar el mismo precio que a día de hoy, si quiero. Es decir, una opción de compra para comprar el trigo a 10.000, como hemos visto antes. ¿Qué es lo que estoy comprando? El derecho a comprar a un tipo establecido con la prima. Sin embargo, en una opción put, si yo sería el proveedor y digo, uff, creo que van a bajar los precios. Firmo una opción de venta con la panadería y digo, no, no, dentro de X voy a venderte a 10.000 porque creo que van a bajar los tipos, ¿vale? No sé si lo explico, Pablo. Es decir, una opción de venta me da el derecho a vender a un precio determinado a cambio de pagar una prima y una opción de compra me da el derecho a comprar a un precio determinado a cambio de pagar una prima, ¿vale? ¿Entendido? Un segundo, perdón. Entonces, ¿qué es importante? Entender que en ambos casos habrá alguien que pague una prima y gane el derecho a la opción y otro que reciba la prima y a cambio de recibir ese dinero tendrá una obligación a futuro. Luego, adicionalmente, tenemos compradores y vendedores, ¿vale? Sabemos lo que... a ver cómo lo explico. Sabemos lo que es la posición larga y corta. Larga es cuando tú tienes derecho y corta cuando tienes una obligación, ¿vale? Por eso es importante entender que las call y las put, como veis, las posiciones van a ser diferentes. En una put, en la posición larga va a ser el que tenga derecho a vender y en una call el que tenga derecho a comprar, ¿vale? Y las diferencias, entiendo que no, si es que no me decís, las diferencias entre opciones americanas y europeas las sabéis. Si tuvierais que decir una idea, ¿cuál creéis que es?
No, la diferencia es cuándo podemos ejercer la opción, ¿vale? Es decir, en una opción europea solo se puede ejercer la opción a- en la fecha, es decir, en la fecha de ejecución. Es decir, si yo digo que es una opción adentro de un año, solo lo puedo ejercer ese día, ¿vale? El día que vence la opción. En una americana la puedo vencer a lo largo de todo, lo puedo ejecutar si yo la he comprado cuando yo quiera, a lo largo de toda la vida del producto, ¿vale? ¿Entendido? Entonces, normalmente, y esto es porque lo sepáis, las opciones americanas son más caras que las opciones europeas, porque me dan más periodo de derecho que otra cosa. ¿Entendido? Vale, entonces, ¿cómo funcionaría? Imaginemos una opción call europea, que es la más sencilla, ¿vale? Donde hay un comprador y un vendedor. Un subyacente que vale 1.000, el precio de ejercicio serían 1.400 y el subyacente vale 1.000 a día de hoy, ¿vale? A T0. Y la prima vale 5. Pues imaginémonos 10 escenarios diferentes en la fecha de ejecución, ¿vale? Lo voy a poner claro aquí. Imaginemos, ¿vale? Que vale 1.000. Si el precio de ejercicio es 1.400, ¿no? Es decir, yo puedo decidir comprar a 1.400 si yo soy el comprador, voy a ejercer la opción, sí o no, si vale 1.000, el subyacente. Voy a ejercer el subyacente, sí o no. Voy a ejercer la opción, perdón. El subyacente vale 1.000 y mi opción, el precio de ejercicio son 1.400. Lo voy a ejercer. Bien, vamos a pensarlo, Pablo. Tú cuando has comprado la opción call, ¿qué has comprado? El derecho, como ves aquí, a comprar a 1.400. Si el subyacente vale 1.000, ¿vas a ejercer la opción para comprarla a 1.400 o no la vas a ejercer para comprarla a 1.000? ¿Por qué pierdes 400, Cristina? Recordad que tenéis el derecho a comprar, no la obligación. Entonces, en este caso, si el precio no ha llegado a 1.400, como tengo el derecho, ¿qué voy a hacer? ¿Ejercerla o no? Es decir, comprar a 1.400 o comprar a 1.000. ¿Qué creéis que haré? Eso es, lo compro a 1.000. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pierdo yo como comprador? Los 5 euros de la prima que me ha valido mi opción. Como yo he comprado un derecho que pago 5, pues bueno, solo pierdo 5. Si vale 1.050, ¿qué harás? ¿Comprar a 1.050 o a 1.400? ¿Qué haréis? Eso es. Si vale 1.400, pues estoy en el punto de equilibrio, da igual que la ejerza o no. Sin embargo, si el precio es 1.500,
y yo soy el comprador, ¿qué voy a hacer? ¿Comprar a 1.500 o a 1.400? Eso es, ejerzo la opción. ¿Y cuánto gano? Los 100 de diferencia entre los 1.500 que vale a día de hoy y los 1.400 menos qué, los 5 que he pagado al inicio, ¿no? Ganaría 95, ¿no? Y si vale 1.550, pues más de lo mismo. Entonces, en este caso, ¿cómo son las pérdidas para el comprador? La pérdida máxima que puede tener el comprador, ¿cuánto es? En este caso. Eso es, perfecto. ¿Y la ganancia máxima, cuánto sería? Si yo, por ejemplo, pongo aquí, ¿cuánto es la ganancia máxima? Sí, en este ejemplo sí, pero ¿hasta dónde podría llegar? Hasta infinito, ¿no? La ganancia máxima es ilimitada. Imagina que, fíjate, cada vez puede subir más la ganancia del comprador, ¿vale? La ganancia es ilimitada y ¿qué? Y la pérdida limitada. Y para el vendedor, ¿cuánto es la ganancia máxima que puede ganar el vendedor que ha vendido la opción? ¿Cuánto es la ganancia máxima que puede tener el vendedor de la opción? Para el vendedor, la ganancia es limitada. Para el vendedor, la ganancia son 5. Si veis el gráfico, no sube más de aquí. Y la pérdida, pues la pérdida es ilimitada, en la misma cuantía que la del comprador, ¿vale? ¿Entendido? Vale. Pues ahora vamos a pensar que nos vamos a una opción put. Lo mismo. Mismo precio del subyacente, mismo precio de ejercicio. Lo único que lo que se ha negociado es una opción put, es decir, una opción de venta, ¿vale? Es decir, el comprador de la opción de venta, si el subyacente vale 1.000, ejerce la opción o no. Perdón, si el subyacente vale 1.000, eso es, y el precio de ejercicio es 1.400, ejerce la opción o no. El, el comprador, el que ha comprado la opción de venta. Piénsalo, Pablo. En una opción de compra no la ejercería, pero una opción de venta puedo vender a 1.400 porque yo he comprado la opción para vender al precio que yo quiera o vender al precio de mercado que son 1.000. ¿Qué te interesa más? ¿Vender a 1.400 o a 1.000? Entonces la ejerces o no. Claro, eso es. Pensad que la opción put va siempre al revés que la cal, ¿vale? Entonces, yo aquí, como comprador de la opción, pues en vez de vender a 1.000, vendo a 1.400. ¿Y cuánto gano? 1.400 menos 1.000 menos los 5 que he tenido que pagado por tener el derecho a venta. Y el vendedor perdería 395. Así sucesivamente hasta que llego al precio de equilibrio. Y como podéis ver aquí, los gráficos son inversos. Entonces,
una opción put, ¿cuál es la pérdida máxima para el comprador de la opción? La pérdida máxima del comprador. ¿Cuánto es la pérdida máxima del comprador en una put? Mirad la gráfica. ¿Cuánto es lo máximo que pierde? ¿Y por qué 5? ¿Qué son esos 5, Pablo? Eso es. Lo máximo que puede perder el comprador en ambas, que es lo único en lo que se parece, es la prima. Lo que pasa es que uno lo perderá porque el precio sube mucho y otro porque baja mucho, ¿vale? Y la ganancia máxima para el comprador, ¿cuánto sería la ganancia máxima para el comprador de una put? Ilimitada, muy bien, pero con un disclaimer. Imaginémonos que estamos hablando de commodities, ¿no? De materias primas. El precio del subyacente no va a poder llegar a ser menos 1000, ¿no? Entonces, la ganancia máxima podríamos llegar a decir que es entre el precio de ejercicio y cero. Si estamos hablando de productos que pueden llegar a ser negativos, como los tipos de interés, ¿vale? Ahí sí sería ilimitada, ¿vale? No sé si hemos entendido esto último que acabo de explicar, que es un poco complejo. Que en función del subyacente pueda ser ilimitado o no. Sí, claro, lo repito. En una commodity el precio puede ser negativo. No, no. Normalmente cuando yo hablo de materias primas o de trigo o de lo que sea, el precio está entre cero y más infinito, ¿no? Entonces, si el precio de ejercicio son 1400, lo máximo que puedo ganar yo es, si el precio fuese cero, pues ganaría 1400, porque estaría vendiendo 1400 más. Pero si el subyacente no puede pasar de cero, no puede ser ilimitado, está limitado por cero por abajo. Mientras que una opción de compra, el precio sí que puede llegar a más infinito si hay una burbuja muy elevada. Entonces sí que puedo ganar ilimitado. ¿Lo has entendido? ¿Vale? Y sin embargo, para el vendedor, genial. Y para el vendedor en una opción de put, ¿cuánto es la ganancia máxima para el vendedor de la put? 5, muy bien, la prima. ¿Y la pérdida? ¿Cuál sería la pérdida máxima? Eso es, si el valor fuese cero, genial. Vale, pues opciones así a modo de introducción vista. ¿Alguna duda? Y si no pasamos a los flash, por ejemplo. Genial, me alegro un montón. Vale, pues pasamos a los flash. ¿Alguien sabe qué son los flash? ¿O qué significan las siglas FRA? El FRA significa Forward Rate Agreement, ¿vale? ¿Qué significa eso?
Forward, os habréis como he dicho al principio de la clase de los tipos forward, que es el valor de los tipos a un plazo en una fecha futura. Pues en este caso estaríamos hablando de que vamos a ver cuánto valen los tipos a una fecha futura, a un plazo determinado, y vamos a intentar apostar a ver si van a estar por encima o por debajo. En este caso, ¿qué es lo que nos hace? Pues como los tipos son variables y tan pronto pueden estar en un valor como en otro, ¿vale? Lo que nos aseguramos es que en vez de pagar un 2,5, vamos a pagar siempre un 2, por ejemplo, o en vez de un 2,75, un 2. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues lo que hacemos es, habrá alguien, al igual que en los futuros, porque aquí estamos obligados como en un futuro, que dirá, ¿me vas a pagar el 2% siempre fijo o voy a recibir el 2%? Entonces, ¿voy a recibir o voy a pagar el 2%? ¿Cómo se sabe si se gana o se pierde? Pues porque normalmente esto funciona como un acuerdo entre tres partes. Uno, que suele ser el comprador, ¿vale? Va a tener un acuerdo con un tercero en el que va a pagar tipo variable. Entonces, ¿qué se va a asegurar? Tener un acuerdo con nosotros, por ejemplo, con el vendedor del FLA, para recibir tipo fijo. Porque si todo va bien y así, se elimina la incertidumbre y sabe que siempre va a recibir tipo fijo, es decir, el tipo variable que este tío le esté pagando al comprador, el comprador se lo va a pagar al vendedor, por decirlo de alguna manera, y el vendedor lo pagará al comprador. Parecido a un swap de IRS, ¿vale? A un interest rate swap. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Los tipos van a tener esto y ¿qué es lo que se va a pagar? La diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia entre el tipo del Euribor a cada fecha de intercambio, cada 3 meses o lo que sea, y el tipo fijado entre el comprador y el vendedor. Entonces, siempre que el precio esté por debajo del Euribor, ¿no? El comprador va a recibir la diferencia, porque el comprador al final lo que va a recibir es a tipo fijo y le va a dar a ti, perdón, está al revés, ¿no? Entonces, el vendedor siempre va a estar pagando el 2% y el comprador el 2,25. ¿Qué es lo que pasa? Que como se hace un neteo entre patas para no pagar los dos y solo pagar uno, pues lo que se hace es pagar el 0,25. ¿Entendido? Es decir, pues yo, el vendedor, como te tenía que pagar a ti 2.000, pero tú me pagas 2.625, págame directamente los 625 tú a mí y ya está, ¿vale? Entonces, en función de cómo vayan evolucionando los tipos, pues la diferencia, que es lo que hay que pagar, será mayor o menor, ¿vale? ¿Entendido esto? De los FRAs que también puede servir para los IRS. Vale, al final, cuando hablamos de netear, Pablo, hablamos de que una pata paga la otra, ¿vale? Es decir, el que más tiene que pagar paga la diferencia para no hacer dos transacciones. Entonces, normalmente aquí, como uno va a pagar un tipo fijo y el otro va a pagar el tipo variable, van a pagar solo la diferencia. En este caso, como todos los tipos, ¿vale? Están por encima de 2, pues muy sencillo. El que paga variable va a pagar siempre de más. Si, por ejemplo, en la última fecha nos fuésemos a 1,90, sería al revés. El vendedor pagaría y el comprador recibiría, ¿vale? No sé si me explico. Esto es para que una persona que ha decidido recibir variable de un contrato, por ejemplo, un banco, te da una hipoteca tipo variable, pues por detrás se puede cubrir con un FRA para recibir fijo. Y lo que tú le pagas de variable, él se lo da a la contraparte, que puede ser otro banco,
Y este otro banco le paga en fijo al banco que te da a ti la hipoteca. No sé si queda claro. Vale, pues esta era la idea un poco de la clase de hoy, ver productos, comentar un poco la estructura temporal de tipos y cómo estos tipos nos podemos cubrir, por ejemplo, no solo de tipos, con diferentes productos. Ahora lo subo al campus, ¿vale? Pero ya más adelante vamos a ver bastante más detalle de cada uno de ellos, ¿vale? Pero era un poco la idea de la clase de hoy. Así que nada, por mi parte poco más. Daos las gracias por venir, que sé que es una hora complicada. Y si no me equivoco, ya nos vemos después de Semana Santa, entendería, ¿no? Normalmente estos productos no suelen contratar particulares, ¿vale, Pablo? Los contratan entidades financieras, ¿vale? Pero podría llegar a contratarse. Lo que pasa es que es difícil que un particular tenga acceso a un mercado, ¿vale? Vale, pues lo dicho, por mi parte poco más. Si no tenéis más dudas, si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias, por venir y por participar. Hasta luego.